Lo violento no es necesariamente perturbador, y lo perturbador no es necesariamente violento. Con esto para iniciar, me gustaría aclarar que si bien es cierto que algunas de las películas que aquí se van a mencionar tienen altos índices de violencia, no todas ellas son tan grotescas como uno podría pensar. Cada persona tiene su definición de lo que es perturbador y eso es de respetar. Pero en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes algunas de las películas de terror perturbadoras por una u otra razón. Tal vez no son tan conocidas, pero al menos a mí me inquietaron bastante. Entiendo que existe un iceberg de películas perturbadoras en donde hay una gran cantidad de cintas que podrían ser más grotescas que las que aquí se mencionan, pero la verdad es que la mayoría de ellas, más que perturbadoras, me resultan de mal gusto. Y es que no quiero hablar por más de una hora de una película en donde se ve a gente vomitando una sobre otra o documentales de una morgue en donde vemos autopsias reales. Sé que hay muchas películas más gráficas, obscenas y morbosas allá afuera, pero estas son algunas, solo algunas de las que a mí me han perturbado del género de terror. Y al final del día, en gustos, se rompe el género. Y si tú crees que hay películas más perturbadoras, siente toda la libertad de compartirlas con los demás. Me gustaría mencionar también que esto no es un top de lo peor a lo mejor o algo así. No hay ningún orden en particular para las cintas aquí mencionadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Número 1. Homesick. Adam Wingard será más conocido de forma popular por su muy exitosa película de Kong contra Godzilla y también por su infame adaptación de Death Note, aunque también es muy conocido por sus películas de terror llenas de violencia, destacando su cinta You Are Next. Pero en esta ocasión toca hablar de la que fue su debut y en donde mostró su peculiar gusto por lo grotescamente perturbador, con su película Homesick. Decir de qué trata este filme es algo difícil, y no es que estemos ante una película con una trama muy compleja o filosófica, sino todo lo contrario. Parece que la preocupación principal de Wingard se encontraba en mostrar tanta violencia como fuera posible, dejando de lado la historia, la cual creo que trata de un grupo de jóvenes quienes después de una fiesta, en donde reciben la visita de un peculiar sujeto, protagonizado por el legendario del género del terror, Bill Moseley, comienza una serie de sucesos en donde los jóvenes, uno a uno, son cazados por una especie de bestia asesino en serie que los eliminará uno a uno de las formas más macabras que te puedas imaginar. A primera vista, esta película puede decepcionar por su obvio bajo presupuesto, que resalta en el look general de la misma. Pero cuando las escenas de violencia entran, se nota que el departamento de efectos especiales fue el que recibió todo el dinero de la película. Pies siendo cortados a la mitad por sierras, mientras la víctima grita de forma horrenda. Cabezas siendo aplastadas contra escalones mientras los dientes vuelan por los aires. Dedos siendo destrozados por cuchillos mientras vemos cómo las uñas son levantadas de la carne para después terminar con un hacha partiendo la cabeza de la pobre víctima en dos. Son algunos de los ejemplos de lo pintoresca que es esta película, y este es uno de esos casos en que la violencia es tan extrema y tan ridícula que puede llegar a resultar incómoda. Aunque de todas las demás en esta lista, esta puede resultar la más accesible para el público. Número 2. Hard Candy. Un contraste total con la película anterior, Hard Candy nos muestra el debut de un joven Elliot Page, en aquel entonces Ellen Page, a quien vemos en el papel de una dulce e inocente adolescente, quien es citada para una aparentemente inofensiva sesión de fotos por un fotógrafo adulto, protagonizado por Patrick Wilson. Posterior a ciertos eventos iniciales, el personaje de Wilson despierta totalmente inmovilizado, mientras aquella dulce joven comienza a hacer acusaciones referentes a la desaparición de una chica. ¿Será aquel hombre responsable de desaparecer a aquella joven? ¿O solo será una confusión? La película es ambigua con la trama que da pie a los eventos de la misma. Lo perturbador de la cinta no proviene de escenas gráficas de tortura o violencia extrema, sino de las interacciones entre ambos personajes
y las implicaciones que arroja la trama. En un inicio es difícil saber si realmente lo que dice el personaje de Paige es cierto o si todo es una confusión absurda. Estamos ante una película que nos hace ver el lado más frágil de quien debería de ser considerado un monstruo, y también el lado más monstruoso de quien deberíamos de considerar dulce y frágil. La escena más perturbadora nos muestra a aquel hombre adulto amarrado de manos y pies y totalmente indefenso, mientras que la joven procede a cortar sus testículos a manera de castigo por los crímenes que cree haber cometido. No vemos nada gráfico al respecto, pero el diálogo entre ambos, la reacción y la actuación hace que este sea un momento realmente duro de ver. Hard Candy es una película que se toma su tiempo para avanzar. Si lo que buscas es una película llena de violencia extrema y un ritmo rápido, esta no es para ti. Pero si te gustan las películas que se toman su tiempo para construir suspenso, entonces encontrarás una agradable sorpresa, en especial con el final. Número 3. El arte del diablo. Película tailandesa del año 2004 nos narra la historia de un grupo de jóvenes quienes, después de años de no verse, deciden reunirse posterior a la muerte del padre de uno de ellos. Al mismo tiempo que se nos es narrada la trama principal, la cinta nos lleva al pasado de aquellos jóvenes amigos cuando cursaban la preparatoria, en donde nos muestran un oscuro evento que marcó la vida de todos. La magia negra tailandesa como eje principal de la trama nos lleva a secuencias llenas de cosas fantasiosas y grotescas, que combinadas dan lugar a escenas totalmente repulsivas, siendo la escena más memorable la que nos muestra a una bella mujer que inyecta a un joven una droga que elimina la capacidad motriz, pero que deja intacta la habilidad para sentir, vertiendo agua hirviendo en su garganta, quemando sus piernas y limpiándolas mientras vemos cómo la piel chamuscada se levanta y aquel joven intenta gritar desesperado, mientras las lágrimas escurren por sus mejillas. Esta es solo una escena de varias similares que no escatiman al momento de mostrar muertes llenas de violencia. Tal vez el nombre de Simon Rumley no sea identificable para la gran mayoría. Sin embargo, las películas de este director de origen británico han dado bastante de qué hablar entre los fanáticos del cine de terror de los bajos mundos. Su estilo, en donde lo sobrenatural queda de lado para darle lugar a temas relacionados a la soledad, la depresión, angustia y un sentimiento general de miseria, han llenado la filmografía de este director a lo largo de su carrera. Uno de sus trabajos más accesibles fue en la compilación de cortometrajes El ABC de la Muerte, siendo su participación en el segmento P es por presión. Y para finalizar esta lista, me gustaría mencionar dos películas de este director. La primera de ellas es Red, White and Blue. Protagonizada por Noah Taylor y Amanda Fuller, la película nos narra la historia de Erika, una chica ninfómana quien, después de una noche de copas en donde conoce a Frankie, deciden ir a un lugar privado para poder tener un cuarteto en donde los amigos del joven también deciden participar. Y a la par, conocemos al personaje de Nate, un hombre que aparentemente fue dado de baja con honores después de haber servido en Irak, y quien ahora trabaja tranquilamente en una tienda junto a Erika. Poco a poco, ambos comenzarán una relación similar a la de un padre y una hija. El ritmo de la película es lento y se toma su tiempo para desarrollar a los personajes, mostrando su sentir y las razones de ser como son. En cierto punto, la trama cambia repentinamente a Frankie, quien posterior a una revisión médica se da cuenta de que se ha contagiado de SIDA. La culpable de dicho contagio, creo que todos lo sabemos. Frankie se dará a la tarea de encontrar a la responsable para hacer que pague por lo que sucedió, mientras que Nate se dará a la tarea de encontrar al responsable de quien se ha llevado a Erika, sin importar lo que pase. Mientras que la primera mitad de la película se centra en mostrar el desarrollo de los personajes, posterior a la desaparición de Erika se dedicará a enseñar una historia de venganza bastante directa. Y en este caso se nos muestra a un grupo de personajes sumergidos en la miseria y desesperación, cada uno luchando su propia batalla. Y a pesar de lo que pueda parecer, la historia no es tan sencilla como aparenta.
Y es que, a pesar de que pueda parecer bastante obvio quién es nuestro personaje principal, es difícil realmente empatizar solo con uno. Más allá de presentar buenos o malos, la cinta nos presenta a víctimas de las circunstancias. No todo es blanco y negro, y en cierto punto se nos hace cuestionar si las acciones del protagonista son del todo justificables. Después de todo, tenemos a una chica que, aún sabiendo estaba contagiada del mortal virus, decidió tener relaciones sexuales sin protección con Frankie, quien, a su vez, y en su desconocimiento, terminó donando su sangre infectada a su madre enferma. Nadie es bueno ni malo en el cine de Simon Rumley, y eso es lo verdaderamente perturbador. Pero más perturbador aún, la horrible secuencia final, cuando vemos a Nate y a Frankie finalmente reunidos. Nate decide amarrar a Frankie a la vez que se da cuenta del horrible final que tuvo Erika, tomando un cuchillo y metiéndolo en la parte trasera de la cabeza de Frankie, mientras sus horribles y desesperantes gritos se mezclan con la inquietante banda sonora. Una escena brutal que se quedará por mucho tiempo contigo. Número 5. The Living and the Dead. Me gustaría mencionar que entiendo si algunos de los que ve este video y que llegase a ver The Living and the Dead pueda sentirse decepcionado con el resultado final, ya que, como mencioné en un inicio, cada persona encuentra perturbador diferentes cosas. Y en este caso, y por razones bastante personales, esta película siempre me ha llegado hasta lo más profundo de mi alma. Comprendo si a varios de ustedes no les ha gustado del todo, pero bueno, The Living and the Dead nos narra la historia de Donald Brokebank, un hombre que vive en una enorme mansión decadente junto a su esposa enferma e hijo esquizofrénico. Debido a un viaje de negocios, el hombre se ve forzado a dejar a su familia a cargo de una enfermera. El hijo, sintiéndose agobiado por la falta de confianza que su padre tiene en él, decide cerrar todo acceso a cualquier persona con la finalidad de demostrar que puede hacerse cargo de su madre. Poco a poco, los métodos de cuidado del hijo se vuelven más extraños y brutales, mientras su sanidad mental se va deteriorando. The Living and the Dead muestra una historia de miseria total, soledad en su máxima expresión y desesperación absoluta. La violencia brilla por su ausencia para dar paso a escenas llenas de suspenso, construidas a partir de las limitaciones de cada personaje. Una madre a merced de su involuntariamente peligroso hijo, quien, incapaz de cuidarla adecuadamente, la somete a las más humillantes y denigrantes situaciones imaginables. Y a su vez, tenemos secuencias de sueño que parecen una mezcla de Requiem por un sueño y Trainspotting. Igual que Red, White and Blue, The Living and the Dead no es para todos. Pero si lo que buscas es una experiencia que deja la violencia de lado para dar lugar a escenas perturbadoras que van más allá por un enfoque sobre el lado oscuro de la mente, la película terminará recompensando con una experiencia bastante memorable y desgarradoramente triste. Hasta aquí el video de hoy. Solo un pequeño chapuzón en un mar inmenso de cine perturbador. Existen miles de películas que por una u otra razón pueden perturbarnos, y puedes sentirte libre de compartir tus favoritas, y quizás se pueda hablar de ellas en otro video. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Emma. Que tengas un excelente día,